Bien, ahora vamos a hablar de otra herramienta que es muy importante utilizar cuando uno quiere evaluar la seguridad del paciente. Esta herramienta se basa en el análisis de barreras, es decir, si existieron las barreras, y esta podría ser un análisis de barreras proactivo, es decir, antes de que ocurra el problema, o un análisis de barreras reactivo, cuando el problema o el daño ya ocurrió. Esto se basa en la teoría del queso suizo, una teoría de Reason. Reason plantea de que en todo servicio, cuando se realiza, existen distintos tipos de barreras, pero estas barreras no son perfectas, a veces tienen perforaciones, así como el queso suizo, y cuando se alinean todas las perforaciones, se pasa de una etapa de peligro a la producción de un daño, es decir, lejos de que si esto se evitase se convirtiera en un incidente, termina convirtiéndose en un evento adverso, que es lo que se evita. Y estas defensas del sistema, que muchas veces tienen estos huequitos que se alinean, se denomina el esquema o diagrama de queso suizo. Muy bien, toda atención, todo servicio tiene fallas activas, es decir, cometidas por las personas que están en contacto directo con el paciente del sistema. También hay fallas latentes, que son aquellas que están relacionadas con el diseño, están ahí, no producen directamente un daño, pero siempre han estado presentes. Por ejemplo, un piso encerado que podría uno resbalarse. ¿A qué se denomina barrera? Se denomina barrera al control o medida para prevenir daños y aumentar la seguridad del sistema. ¿Qué es un análisis de barrera? Obviamente, un análisis de barrera es una técnica para determinar qué barreras deberían haber estado presentes para prevenir o mitigar el efecto de un evento adverso y así mejorar la seguridad de nuestros procesos o sistemas. Es decir, es una medida de control diseñada para prevenir el daño. Entonces, mirando ese diagrama de flujo, que en algún momento ustedes hicieron en la unidad anterior, uno puede mirar qué barreras podría hacer para poder evitar que se produzca un daño. ¿Qué se analiza en un análisis de barreras? Se analizan las protecciones que han fallado para que se haya producido un evento adverso o las barreras que deberían haber estado para prevenir el evento adverso. Es decir, se analiza lo proactivo o lo reactivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué han fallado? Ese es el objetivo, saber por qué han fallado. Es decir, identificar qué barreras podrían usarse para prevenir y que no vuelva a ocurrir esto. ¿Qué permite el análisis de barreras? El análisis de barreras permite visualizar de manera estructurada los eventos en torno a la falla de un sistema, ayuda a identificar barreras ausentes o débiles y ayuda a proponer medidas correctivas. ¿Qué preguntas uno se hace en un análisis de barreras? Se pregunta ¿por qué falló esta barrera? ¿Cuán fuerte o débil es la barrera? ¿Qué otras medidas podrían establecerse? Son preguntas que uno se hace para mejorar una barrera. ¿Qué tipos de barreras existen en la atención hospitalaria? Tenemos barreras físicas, por ejemplo, el usar códigos de barras en los brazaletes, puertas de acceso con códigos, programas que no permitan campo vacío, doble llave para las drogas. Barreras naturales, por ejemplo, la distancia, que esté cerca de una sala de partos a una sala de operaciones, ¿no? El tiempo, la ubicación, repetir el chequeo en tiempo, repetir el chequeo, otra persona que repita el chequeo. Hay también barreras de acciones humanas, por ejemplo, probar la temperatura del baño previo al paciente, confirmar identidad del paciente con otra persona, con el paciente cuidador, marcar el punto que se va a operar, son acciones humanas de tipo barreras. O también hay barreras administrativas, por ejemplo, los protocolos y procedimientos, las listas y avisos, ¿no? Los documentos. Tenemos 4 tipos de barreras: las físicas, las naturales, las acciones humanas y las administrativas. De ellas, las más importantes o más fiables son las de tipo físico y las de tipo natural. ¿Por qué? Porque no son dependientes de la memoria o del seguimiento de procedimientos. Se ha visto que la memoria, cuando hay una situación de estrés, uno puede olvidar un procedimiento. En cambio, las barreras físicas son naturales y las naturales, perdón, no son dependientes de la memoria. Por tanto, a eso le denominamos una cultura de seguridad del paciente. Entonces vamos a ver ya la parte práctica. ¿Qué tipo de análisis tenemos? Un análisis de tipo reactivo y otro análisis de tipo proactivo, pensando siempre en el diagrama de queso suizo de Reason. El análisis de barrera reactivo es cuando ya se dio el problema. Es decir, vamos a mirar por qué se dio el problema, qué fracasos o ausencias hubieron. Se revisan todos los controles que existen y cuáles debieron de tener el efecto adverso o mitigar por lo menos su efecto. Y se identifica cada barrera y se elabora un listado. ¿Qué consideraciones se tiene en un análisis de barrera de tipo reactivo? Considerar las circunstancias del evento adverso y determinar el rendimiento de cada barrera. ¿Funcionó o no funcionó? De no ser así, ¿por qué no funcionó?
Considere el impacto de la falla de la barrera en el evento adverso y si falló, ¿fue el elemento causal o fue un factor influyente? Entonces se realiza un esquema. Este esquema, acá arriba en el título se pone el evento adverso que ustedes están analizando y preguntan qué barreras hubo, si funcionaron estas barreras, por qué fallaron esas barreras, qué impacto tuvo estas barreras en la seguridad del paciente, fue de causa o fue de influencia, qué recomendaciones usted daría. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar un evento adverso llamado dar medicamento crítico a un paciente específico, o sea, un medicamento de tipo equivocado, preguntamos qué barreras hubo ahí. ¿Hubo identificación del paciente? ¿Hubo etiquetado del fármaco? No hubo identificación del paciente, no hubo etiquetado del fármaco. ¿Por qué? Porque en identificación del paciente hubieron 2 señores García y también había una distracción de la enfermera al verificar los medicamentos. ¿Y qué barreras había en el etiquetado de fármaco? Tampoco había. El etiquetado de fármaco era similar con otros. ¿Cuál de lo mencionado de estos tres sería la causa directa? Identificamos como causa directa para este medicamento equivocado es la distracción de la enfermera, pero también hubo factores que influenciaron, por ejemplo el que haya 2 señores García o el etiquetado del fármaco. Este cuadro sirve para crear un análisis de barreras de tipo reactivo, porque el problema ya se dio y por eso es que se analiza un evento adverso. También tenemos los análisis de barreras de tipo proactivo. En los análisis de barreras de tipo proactivo se evalúan las medidas antes de que ocurra el problema, como una manera preventiva. ¿Qué pasos se da? Identificar claramente el procedimiento. Hablamos ya no del evento adverso, sino del procedimiento. Identificar todas las medidas de control existentes. Pensar en otras medidas que puedan servir para evitar el evento adverso. Comparar la eficacia de las medidas propuestas y considerar las propuestas en términos de costos. Entonces acá se ubica el servicio. Se especifica qué procedimiento se va a analizar y sobre ese procedimiento que se va a analizar se verifican los riesgos, qué barreras hubo, qué grado de impacto en la seguridad del paciente puede haber, si puedo colocar una barrera adicional, qué grado de impacto se daría con esta barrera adicional y bueno, los impactos de costos y quién es el responsable. Entonces, por ejemplo, la actividad, y aquí ya no se pone el evento adverso, sino se pone la actividad. ¿Cuál es la actividad? En el centro quirúrgico, la identificación de un paciente. ¿Qué riesgos tenemos en la identificación de un paciente? Por ejemplo, operar a otro paciente. ¿Qué barreras hay? El nombre en la historia clínica. ¿Qué grado de impacto en la seguridad del paciente? Alto. ¿Y qué podría mejorar? Involucrar al paciente en su identificación. O sea, ya no mirar solamente el nombre, sino decir, señor Jorge García, ¿es usted? Sí, yo soy Jorge García. Ah, perfecto. Entonces, ¿tendría un mejor impacto en la seguridad del paciente? Sí. El costo es bajo, de repente un entrenamiento, alguien que vaya a entrenar, pues lo puse bastante bajo. ¿Y quién es el responsable ahí? Este es un análisis de barreras de tipo proactivo. Es decir, acá no ve el evento adverso, sino ahí va la actividad o programa o servicio que quiero analizar. La actividad sobre todo que me interesa. El servicio va acá, ¿no? Y la actividad va acá. Y mido los riesgos y su impacto si es alto o bajo en la seguridad del paciente. Entonces ustedes van a desarrollar 2 cuadros. Uno de ellos va a ser el análisis de barreras de tipo reactivo, que es este cuadro de acá, y también van a desarrollar el análisis de barrera de tipo proactivo, que es este cuadro que está acá. Entonces, esas 2 son las tareas de esta sesión, que estoy seguro que ustedes las harán muy bien, junto con las referencias bibliográficas que estoy alcanzando adicionalmente. Muchas gracias.